Hola y bienvenidos al Picalibro. El día de hoy voy a comentar sobre un tema al que ya me he referido varias veces, a la filosofía. Pero hoy voy a responder o tratar de responder a la pregunta ¿qué se entiende por filosofía? Es decir, voy a tratar de dar una definición de filosofía. Lo primero, la trampa de cualquiera de nosotros que habla español y que ha leído poesía en algún momento de su vida es decir que la filosofía eres tú. Es decir, nos acordamos del poema de Gustavo Adolfo Bécquer que dice la poesía eres tú. Pero por supuesto, aparte de la respuesta simpática y fastidiosa en realidad, necesitamos explicar esto. La filosofía no eres tú, no es verdad. La filosofía se entiende de muchas formas y por eso hay muchas definiciones. Por ejemplo, sobre todo en la época del Imperio Romano, se creía que la filosofía era buenísima o era lo ideal para razonar y entender lo que debía ser la virtud o la conducta ideal, es decir, la conducta de vida que te hiciera una vida decente, correcta. Es decir, la filosofía es el estudio de los saberes que me permiten tener una vida decente. No voy a decir una vida feliz o buscando la felicidad, sino una vida adecuada, conmesurada. A la final lo que estoy hablando aquí es que los que se apoyan en esta definición ven a la filosofía como una especie de solución moral, como un compendio de saberes conductuales en la vida de cualquier persona, o incluso más allá. Es una sustitución de la religión que se basaba en la fe y esta vez es una sustitución basada en el razonamiento. Por supuesto, esta definición se ajusta muy bien para la división de la filosofía en lo que se llama la ética. La filosofía es el estudio del conocimiento por el propio conocimiento. Ahí hay una definición. No recuerdo ahorita el nombre del filósofo, me disculparán, esa lo voy a colocar entonces en la parte de abajo del video escrita, que decía que la filosofía es como una idea que se piensa a sí misma. Es decir, es estudiar qué se puede entender como saber, cómo se puede llegar al saber, qué es válido entender como sabiduría, cuáles son las formas adecuadas o válidas de hacerlo. Entonces, para este tipo de definición, estaremos hablando de la necesidad de la coherencia dentro de las proposiciones. Estaríamos hablando realmente de las bases fundamentales de la lógica. También podríamos estar hablando que quien define a la filosofía en virtud del saber sobre el saber, nos hablaría de epistemología, es decir, qué es el saber, cómo se puede acceder al saber, cómo saber, valga la redundancia, que algo es válido o no en su formulación, o qué es lo que me permite saber que una información es válida o no. Y aquí, por supuesto, hablaríamos de filosofía de la ciencia. A la final, la epistemología es prácticamente sinónimo de esto. Y bueno, esta es una definición totalmente válida, muy acorde también a esto. Hay otra que le da una pretensión aún mayor a la filosofía y es la unificación de los saberes, algo así como que filosofía es la ciencia de todas las ciencias, la creadora de las leyes. Y aquí pues sí me acuerdo de Ortega y Gasset, que más o menos decía algo que la filosofía era conocer el universo, las leyes que rigen el universo, pero no desde el punto de vista de la física o de la astrofísica, sino de aquellos componentes que crean unidad conceptual. Es decir, los conceptos, los principios. Aquí me recuerdo algo de Aristóteles, que eran los principios y fines últimos, más o menos eran su estudio de lo que significaba filosofía. Bueno, el concepto a la final de esta es más unificadora, es más metafísica en el sentido. Metafísica me refiero al sentido de que más allá de lo material que puedo tocar. Es decir, ¿qué hace que existamos? ¿Qué significa que estemos y no que no haya nada? Para decírselo de alguna forma un poco más sencilla, significa que la filosofía es tratar de buscar lo que unifica los resultados de cada ciencia aislada.
Y no porque sea ciencia, sino simplemente porque son conocimientos que se le puede dar como válidos o certeros por un tiempo. Otro dirá que la filosofía cambia según los tiempos, hablando de tiempo. Y otro dirá que la filosofía no es solamente entender el mundo, sino entenderlo para transformarlo. Me imagino que si saben de política saben cuál fue el filósofo que dijo esto. En fin, hay muchas definiciones de la filosofía y esta responde más a las inclinaciones del autor con respecto a su apreciación y su especialización dentro del área de la filosofía. Yo tengo una creencia particular y esta es mi definición. Mi nombre es Fernando Fuentes Pinzón del canal El Picalibro. Esta es mi definición. Mi definición es que la filosofía la filosofía es utilizar el razonamiento de los otros. Aquí abro un paréntesis. La filosofía se basa en entender los pensamientos de otros con el propósito de darle coherencia a los propios. Es decir, filosofar o la filosofía es utilizar los pensamientos de otros para cimentar, validar o crear los propios. Es decir, cogito para vivir. Cogito es pensar, por si acaso no te acuerdas de cogito ergo sum. Cogito para vivir, reflexionar para separarnos de los animales y crear cosmovisiones del mundo para convertirnos en dioses. Eso es lo que nos permite hacer la filosofía. En conclusión, la filosofía es pensar, pero dentro de un marco de referencias. No es que si yo voy caminando por el campo y decido crear toda una cosmovisión, soy un filósofo. La filosofía requiere estudio, requiere análisis de lo que otros han hecho. Es, para que quede claro, la filosofía yo la veo como un mapa, como los mapas que se han ido creando. Solamente que gracias a las tecnologías actuales como el GPS. Es decir, si tengo una duda con respecto a la mortalidad o la inmortalidad del alma o de la religión o de la muerte o de la enfermedad o de la salud o de la ciencia o de cualquier otra cosa, yo puedo ir a filósofos, que para eso está la historia de la filosofía, que me los va a traer y me decir, mira, esto es lo que dijeron hace 6 siglos, hace 10 siglos, hace 10 años o hace 3 días. Pero ¿para qué me sirve esto? Esto es bueno, como en un mapa. Si yo veo el mapa, veré que hay calles estructuradas. Si el mapa está enriquecido, veré que hay locales particulares. Si aún más está más enriquecido, veré que hay opiniones sobre esos locales en particular. Pero yo también puedo ir a una ciudad que no conozca y decir, en vez de ir a los mapas, voy en camino y voy descubriendo. Ahí lo que vas a hacer es descubrir la ciudad que ya existe y no vas a crear nada. Por consiguiente, es mejor ir a una ciudad que uno no conoce, utilizando los mapas que otros han creado, ver lo que otros han dicho sobre este tema que me interesa. Por ejemplo, el mejor restaurante de hamburguesas. Entonces voy a lo que dijo Platón, a lo que dijo Aristóteles, o voy a lo que dijo Santo Tomás de Aquino, o voy a lo que dijo Mario Bunge, o X, Z o Y, o a Kant, o al que tú quieras. Pero aquí lo importante es que este mapa es un principio, este mapa te coloca. Luego tú puedes decir, no, ya va, se equivocan. O decir simplemente, he comido esta hamburguesa. Ahora yo voy a crear un local propio de hamburguesas. Y estas hamburguesas tienen un significado diferente. Es decir, en este sitio usted va a comer 2 pedazos grandes de pan envueltos en 2 pedazos más grandes de carne. Entonces va a ser la hamburguesa invertida. ¿Qué sé yo? Es simplemente que no podrás crear la filosofía o no podrás entender la filosofía sin basarte en estos pensamientos de otros. ¿Y para qué sirve la filosofía? Para responder a la otra parte de la humanidad. No solamente tenemos deseo de saber, sino que necesitamos darle una sensación, porque somos racional y pasional. Necesitamos darle esa sensación de utilidad a nuestra vida, de fin, de sentido. Necesitamos ser continuamente motivados por nosotros mismos, por otras ideas, por lo que tú quieras, pero tenemos que hacerlo. Si no, pues simplemente, como decía Camus, terminaremos tomando una decisión muy triste que no voy a decir en el video. Pero en general, la filosofía es necesaria para nuestro crecimiento como personas.
la filosofía no es necesaria para la sociedad, es inútil para la sociedad, porque nos hace persona, mientras que a la sociedad o al grupo le interesa más que nosotros encasillemos en paquetes ideológicos, no pensemos más y decimos esto es lo que hay que seguir, lo que dijo el líder, o en paquetes religiosos. Estos son los acuerdos morales del grupo, vámonos por aquí. No quiero decir con esto que la ideología y la religión sean per se malas, sino que por el contrario, la organización social depende de la ausencia de la filosofía, porque la filosofía es dudar sobre los valores de esto y dar incluso soluciones individuales para cada uno que piensa por sus propias maneras. Bueno, espero que haya quedado relativamente claro. Es un tema que se ha tratado por muchos siglos y bueno, yo no pretendo darle un punto final, simplemente es crear un aporte sobre lo que creo que es una definición adecuada o aceptable de filosofía. Es todo por hoy. Recuerden, por favor, darle a los videos que va a recomendar YouTube. Y si te gustó, compártelo, coméntalo. Si tienes alguna opinión contraria o no sé, me quieres iluminar con alguna definición mejor de la que yo estoy dando, pues por favor, siéntete totalmente libre. Te invito, por favor, a que lo hagas aquí abajo. Bueno, ahora sí me despido y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.